Bueno, si se acuerdan, la vez pasada que nos reunimos, habíamos hecho una composición sencilla, pero una composición con unos elementos que ya teníamos aquí, unos textos, unas imágenes. Habíamos eh, fundido las imágenes, las habíamos cortado de una forma muy intrusiva, pues como muy destructiva hacia la imagen en un principio cuando la cortamos y la pegamos. Después vimos una forma de cortarlas o de fusionarlas menos destructiva, es decir, no alterábamos la imagen, sino que la fundíamos y le creábamos capas y máscaras de capa para que se pudieran fundir entre ellas. Entonces, como les decía, ahora nos vamos a dedicar a lo que es el movimiento. Entonces, la interfase viene con una ventana de herramientas también para moverlo. Muchas veces no aparece porque la tenemos en una posición de diseño para hacer nuestras composiciones. Pero si vamos al menú superior de la barra de herramientas, a la parte de ventanas, en ventana le damos clic y nos aparecen las diferentes ventanas de herramientas que tenemos. Si se dan cuenta que encontramos una en animación. Entonces, si le damos clic en la parte inferior, dense cuenta que nos apareció ya una barrita con el primer cuadro, que es donde tenemos nosotros nuestra composición, ¿sí? Esta es la forma de animar, como les decía yo, que es como especie cuadro a cuadro, es decir, vamos haciendo aquí una composición, creamos un cuadro diferente y la modificamos, otro cuadro diferente y la vamos modificando, y eso después lo corremos en el tiempo y nos dará una sensación, bien sea o de movimiento o, o en fin, de animación hacia las composiciones o las imágenes que tenemos trabajadas dentro del programa. Entonces, hagamos un ejemplo básico. Hagamos que aparezcan nuestras fotos. Hagamos una cosa con esta foto para que quede pareja la otra. Quitémosle la máscara de capa que tenía y creémosle un contorno, así como está la otra. Creémosle primero, bueno, eso, creémosle un contorno para que sea más simétrico. Creémosle un color más azul, celeste puede ser. Ajá, lo que hacemos. Perfecto. Escalamos un poco, nos queda parecido a los otros. Modificamos el trazo, que sea un poquito más delgado. Eso, así que se parece más a los otros. ¿Listo? Entonces, como les decía, tenemos nuestra primera imagen o nuestro primer cuadro, ¿cierto? Si nosotros en la parte de abajo, aquí, si pueden ver, hay como un cuadrito doblado que parece una hoja doblada. Ese cuadrito es el que nos crea una capa o nos crea un cuadro adicional. Entonces le damos clic al cuadro y miren que nos creó un segundo cuadro. Estos cuadros vienen, uno, enumerados, cada uno por su orden. Dos, vienen con un menú donde les damos el tiempo de duración que queremos que tenga ese cuadro. Acuérdense que la animación es a ver, les explico que un concepto básico de la animación. La animación es la modificación de cualquiera de las características de la imagen en una línea de tiempo. Entonces, si nosotros por lo menos queremos que este cuadro dure, digamos, 2 segundos, el cuadro siguiente dure 2 segundos, el cuadro siguiente 2 segundos, 2 segundos, cada cuadro va a durar 2 segundos. Aquí en estos momentos tendríamos una animación de 5 cuadros, ¿cierto? Entonces, el primer cuadro,
no tenemos ninguno de nuestros elementos o imágenes. Pasamos al segundo cuadro y vamos a la barra de las capas. Si nos dirigimos aquí, nos vamos a dar cuenta. Espera, vamos para atrás, que lo que hice fue borrarlas. Perdón. Tenemos que ir primero a la barra de las capas, vamos al primer cuadro. En la barra de las capas lo que vamos a hacer es apagar la vista o el ojito de cada uno de los elementos. Pasamos al segundo cuadro, entonces iluminamos el primero, pasamos al segundo, iluminamos, perdón, el que tenemos aquí, ya tendríamos dos. Pasamos al tercer cuadro, pues iluminaríamos ya los tres. Y en el último cuadro vamos a dejarlo, vamos a hacer un cambio. Este texto, para pegar este texto, vamos a darse cuenta que aquí ya estaba corriendo la animación. O sea, si le doy, espero para que le demos esta capa, vamos a duplicarla dos veces. A la copia vamos a darle un color diferente. Démosle rojo, seguido. Listo, entonces tenemos una azul, una roja. En el quinto cuadro vamos a cambiar el color. Damos un cuadro más. Apagamos uno de los regalos. Damos otro cuadro más. Apagamos otro. Y damos un último cuadro. Y lo apagamos por completo. ¿Listo? Y si nosotros corremos la imagen, va a tardar 2 segundos. Van a ir apareciendo uno por uno. Dice que aquí ya cambió. Y se va la otra, se va la otra, se va la otra. Él queda haciendo un loop, es decir, él vuelve y empieza, vuelve a aparecer una, vuelve a aparecer la otra. Es una forma muy básica de animar. Por ejemplo, eh, yo la utilizo mucho cuando hago mensajes para redes sociales. No sé si ustedes conocen el término GIF, los GIF animados. Uno con esta técnica de animación puede hacer GIF porque puede hacer animaciones básicas y muy livianas. O sea, quedan súper fácil de subir a las redes sociales. Entonces, a ver, les doy un ejemplo, por ejemplo, de un cliente. Vamos a, de un clip animado mucho más complejo. A ver, claro. Miren, por ejemplo, a ver, este es, este es un GIF animado para una publicidad de Claro que corría por redes sociales. Entonces, si uno lo pone a correr, dése cuenta que los mensajes abajo en el texto, los textos cambian. Creo que aquí hay uno un poco más completo. Perdón. Miren este otro de pronto es más visible todo el efecto de los cuadros. Dense cuenta que ya estamos hablando de una animación de 14 cuadros, solamente conseguimos animar los textos. Hicimos 14 cuadros, cada uno de 0,2 segundos, o sea, ni siquiera un segundo para que se vean fluida la imagen. Los voy a mostrar. Vamos a ponerlo desde el cuadro número 1 para que lo vean empezando. Esto es solamente texto. O sea, es el mismo concepto, el mismo concepto básico que hicimos hace un rato con las imágenes, apareciendo una por una. Este es texto, quitándole menos tiempo, haciendo que cada imagen aparezca más rápido, se ve más fluido la animación. Ahora se los voy a mostrar cómo se ve ya corriendo
cómo se vería, por ejemplo, ya puesto la publicidad en una red social, cómo se vería corriendo sin problema. Vamos a esperar que habla ahora el reproductor. Exacto. Compartir, voy a compartirles el reproductor para que lo vean, la animación, cómo corre. ¿Sí? No sé si ustedes de pronto han visto en redes sociales cuando ven esos anuncios de publicidad que las fotos se van colocando una tras otra o aparece la silueta de una persona y después los mensajes. Por lo menos esta herramienta de esta forma para crear comunicado, dense cuenta que si la imagen bien tratada, bonita, llama la atención, la imagen con movimiento aún mucho más, o sea, llama mucho más la atención. Entonces, si queremos eh, enviar un mensaje, comunicar algo, si lo podemos mover o articular de alguna forma, el mensaje va a tener más impacto. Les hablaba hace un rato también, a ver, les comparto de nuevo el programa, les hablaba hace un rato también que tenemos otra forma de animar, que ya es, Oscar, te hago sí, una pregunta. claro, ¿Y qué tan pesado es este tipo de animaciones cortas? Lo no, son, pregunto, a ver, son... claro, 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 entiendo por qué la pregunta. A ver, eh, primero, para exportar este tipo de animación, recuérdense que la vez pasada vimos que íbamos a la parte de exportar, preferiblemente salíamos por guardar para web o dispositivos. ¿Por qué salimos por allí? Porque eh, por lo general uno para trabajar en web, en internet, necesita archivos livianos para que a la hora de descargar en la página o mostrarse, se muestren rápido. Entonces, si ustedes exportan sus trabajos por aquí, los trabajos siempre les van a salir muy livianos precisamente para manejarse redes sociales o bien sea para impresiones. Claro que bueno, ya cuando uno va a hacer impresos, por lo general manda es PDFs, que son archivos que salen mucho más detallados y mucho más pesados. Entonces, eh, cuando vamos a exportar este tipo de archivos, vamos por la misma opción. Como les decía, este es un archivo de animación, pero no es una animación muy básica y es una animación a base como de fotos, de imágenes. Entonces, cuando lo vamos a exportar, no le damos JPG, que sería una imagen plana, no le damos PNG, que es la imagen que nos da fondo transparente, sino que lo llevamos a GIF. Cuando lo llevamos a GIF, él inmediatamente calcula el peso. De hecho, miren que la imagen, los colores tomaron como unos punticos, y bueno, no sé si lo alcanzan a ver, unos punticos diferentes, porque la imagen, como el primero la trata estática, de alguna forma al darle movimiento o al hacerla aparecer, porque la podemos hacer que se mueva de un lado para el otro, o que cambie de un tamaño a otro, que sea pequeña a grande o de grande a pequeña. Entonces, en esos cambios, la imagen se deteriora un poco porque precisamente este programa no está diseñado para animar. Él permite hacerlo, pero no tiene como decir, como el cuerpo suficiente pues para hacerlo, ¿sí? Pero permite hacer este tipo de animaciones. Entonces siempre vamos a salir por GIF, sería un GIF animado, ¿sí? Sería una animación de imágenes. Espérate que esta barrita aquí me molesta. Entonces, eh, salimos por GIF animado. El peso va a variar dependiendo del tamaño del archivo, es decir, eso también va a depender mucho de la calidad.
Si por ejemplo nosotros sacamos un archivo de una medida en píxeles de 1920 por 1080, que estamos hablando de alta definición, a la hora de que lo vayan a exportar, lo más seguro es que les va a salir un archivo pesado. Si a eso le sumamos que utilizamos por lo menos para que la imagen, como les estoy diciendo, si la vamos a mover ella de algún modo se va a deteriorar en calidad un poco, entonces necesitamos utilizar unas imágenes de muy buena calidad, es decir, lo que llaman, o alguna vez escuchan ustedes, de alta resolución, de muy buena resolución. Entonces estaríamos hablando de imágenes muy pesadas. Entonces, dense cuenta que todos esos pesos se van a sumar y al final de la exportación, cuando vamos a exportar, si el tamaño es muy grande, eso va a afectar y va a salir pesado. Pero, por lo general, cuando, o sea, dense cuenta que empezamos tratando la imagen. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo las fotos que voy a utilizar para mi póster en el que voy a compartir en la página de mi fundación o de mi emprendimiento. Entonces, esas fotos primero las paso al programa, las trato, o sea, les cambio los brillos, les ajusto las luces, las recorto si las voy a recortar, les hago lo que tengo que hacerles, las exporto, ¿sí? Y si las exporto y las puedo exportar de una forma liviana y después utilizarlas para animarlas, mucho mejor. O hago una mesa de trabajo que no sea tan grande y para a la hora de yo exportar el material salga de un peso que sea manejable. Por lo general, él conserva mucho el peso de las imágenes, porque como ves, los movimientos o como ven los movimientos no son muy complicados, es decir, estamos solamente cambiando características de la imagen, como posición, como escala, como color, ¿sí? No le estamos dando como movimientos complicados ni cosas que tengan complejidad en el desarrollo. Entonces, ella por lo general conserva el peso de las imágenes. La otra forma de animar de las que les hablaba es ya con fotogramas clave. Con fotogramas clave estaríamos hablando ya de una línea de tiempo. Entonces, aquí estamos trabajando cuadro a cuadro, como les dije hace un rato, donde hacemos un cuadro, le damos un tiempo de exposición, creamos el otro cuadro, así, 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 y vamos creando la animación. Si vamos al final de la barrita, a la parte inferior derecha de la barra de animación cuadro a cuadro, dense cuenta que vamos a ver una cajita pequeñita con unas estrellitas. Si le damos clic ahí, inmediatamente va a cambiar la forma de animación. Dense cuenta que aquí ya estamos animando en una temporalidad. ¿Ven? Tiempo, una línea de tiempo. Y estamos animando por medio de unos fotogramas clave. Se los voy a mostrar. Miren, aquí están los fotogramas. Aquí está la imagen, aquí aparece, llega hasta acá y aquí desaparece. O sea, a ver, no sé, no sé si están viendo, voy a reducir un poco la imagen aquí. Entonces volvemos. Estoy sobre la imagen que está aquí seleccionada en el cuadro. Entonces miren que si vamos en la línea de tiempo, animamos 16 segundos, que es lo que duraron nuestros cuadros, y estamos dándole fotograma a cada cambio que estamos realizando de la imagen. Aquí quedamos en esta imagen, primero en la opacidad. Dense cuenta que la opacidad es la que controla qué tanto se ve de la imagen. Entonces, miren que aquí la opacidad está en ceros. Entonces, se las voy a marcar. Sigan mi cursor. En la línea de tiempo, estamos en el primer fotograma, en el valor de opacidad. Si vamos a la barra de las capas, miren que estamos seleccionando la imagen y la opacidad que se mide aquí arriba la tenemos en cero. Si yo a esta opacidad aquí arriba, en este fotograma, le doy 10, miren que ya se me muestra un poco la imagen. A ver, vamos desde el principio. Vamos a borrar estos fotogramas. Vamos a eliminar.
este de aquí. Listo. Y aquí no tenemos fotograma alguno. Vamos a cancelar las otras imágenes para que no nos distraigan. Y esta vamos a hacer un poco más grande. Mire que aquí, es esta imagen, o sea, dentro de la línea de tiempo, si nosotros, a ver, para que la podamos identificar, vamos a ponerle un nombre, pues, perdón, vamos a ponerle un nombre a esta imagen. Vamos sobre las letras, le damos doble clic y le podemos cambiar el nombre. Pongámosle imagen 1. Dense cuenta que le cambiamos el nombre imagen 1 aquí y en la línea de tiempo inmediatamente se colocó el nombre imagen 1. ¿Sí? Aquí la podemos identificar. Entonces no tenemos ningún tipo de fotograma. Ahora bien, por lo menos yo quiero hacer que la imagen se desvanezca lentamente en 16 segundos. Acuérdense que los cuadros que creamos no generaron una línea de tiempo de 16 segundos, porque cada uno tenía una duración de 2 segundos. Entonces, estamos en el segundo 0, vamos al valor de opacidad y le damos clic en el cronómetro que tiene al lado. Si le damos clic ahí, miren que él me genera inmediatamente el fotograma. ¿Listo? Si yo a este fotograma voy, estamos hablando de opacidad, si yo a este fotograma voy y le doy el valor de 0, inmediatamente me aplica ese valor sobre el fotograma y se me desaparece la imagen. Si yo avanzo en la línea de tiempo, digamos a la mitad, 8 segundos, y a la opacidad le doy 50, que sería la mitad de la opacidad, entonces ya él me genera la primera animación que sería de 0, de opacidad 0, es decir, no está la imagen a la mitad de la imagen. ¿Listo? Si lo corremos, a ver, para que se vea. Y se cuenta que la imagen va a ir apareciendo poco a poco. Mire que aquí llega a la mitad de la imagen. Si yo le hubiera dado, por ejemplo, a este fotograma el valor de 100, la animación se vería más rápido. Les voy a explicar por qué. Porque dependiendo de la cantidad de tiempo que yo le coloque entre cada fotograma, eso altera la velocidad de la animación que yo esté haciendo. Es decir, si yo les coloco más juntas los dos fotogramas, es decir, les coloco menos tiempo entre fotograma y fotograma clave, la animación va a ser mucho más rápida. Entonces ahí estamos haciendo animación a 8 segundos. Si la reducimos solo a 2, dense cuenta que ya va a cambiar de una forma drástica. ¿Sí? Si lo hago más cerrado aún, ya aparece inmediatamente la foto. Un tip para animar. Por ejemplo, yo tengo aquí esto es una animación, es decir, haber cambiado yo el valor de la opacidad de 0 a 100 en 12 milisegundos es animación, ¿sí? Si yo quiero esta animación aplicársela a las otras capas, que serían los otros regalos, por ejemplo. Entonces vamos a ver los otros regalos. Los otros regalos aparecen aquí. Vamos a quitar los fotogramas que están creados. Este de acá también. Por último quitamos este. La otra foto se llama, imagen 1, se llama capa 2. Capa 2, mira aquí está. Recuerden que si quieren saber cuál elemento es, le colocan un nombre o van a la barra de las capas
y ahí la pueden identificar. Lo que vamos a cortar, quitar estos fotogramas. Bueno, entonces aquí viene el tip. Digamos que yo ya tengo aquí una animación de este objeto, de esta imagen, ¿cierto? Yo esa animación de la opacidad se la quiero aplicar a las otras dos capas. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los dos fotogramas. ¿Se acuerdan de los atajos que les dije? Control C para copiar. Entonces yo ahí copio los dos fotogramas y me voy a la imagen siguiente y le doy control B. Perdón, aquí en opacidad. No me la pegó. A ver. Pensé que podíamos hacerlo. Bueno, creo que no puedo pegarlos de esta forma. Ahora les cuento por qué lo estoy haciendo. En el otro programa que vamos a ver dentro de un ratico es esta posibilidad de, o sea, puedo hacer las animaciones y pegárselas a otras capas para hacer la misma animación. Entonces digamos que a esta hacemos lo mismo, ceros, que tengan en la misma duración, a 100, a 100. Aquí hacemos lo mismo con esta, opacidad aquí, capa. Dos, entonces, aquí opacidad, vamos y le damos también 0, la movemos un poquito y le damos 100. Bueno, entonces todas tienen la misma animación, en el mismo, casi en el mismo tiempo. Creo que esto está aquí más abierto. Ajá, listo. Duran lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos crear un poco de dinamismo? Si corremos cada animación y la hacemos entrar en momentos de tiempo diferentes, ya en este momento empezamos a crear animación. A ver. Listo. No solamente puede ser la opacidad, por ejemplo. Aquí ya tenemos la opacidad, podemos cambiar la posición. Es decir, vamos a moverlos. Recuerden siempre generar un fotograma clave de base. Es decir, si lo vamos a mover, primero tenemos que darle un fotograma al punto donde él está. ¿Sí? Yo quiero que él empiece después de la imagen 1, quiero que después de que él aparezca, se mueva. Entonces, al segundo 4 se empiece a mover. Entonces, él ahí está en su posición de reposo o está quieto. Avanzamos en la línea de tiempo. Démosle 2 segundos más. Y cogemos la imagen y la movemos hacia el lado derecho. Entonces, se cuenta que inmediatamente, automáticamente, se genera el fotograma clave. Si yo le doy correr, aparece el tercer regalo. Hay un espacio de tiempo y el otro regalo se mueve. Que se demoró mucho en moverse. Entonces, lo que les decía, cogemos el último fotograma o el fotograma primario, lo acercamos al otro fotograma. Y aquí ya movemos toda la animación. Seleccionamos los dos fotogramas y los acercamos un poco más a la línea de tiempo. O sea, entre menos tiempo haya entre fotograma y fotograma, el movimiento se ve un poco más fluido. Entonces, aparece el tercero. Y miren que este ya se movió más rápido. ¿Sí? Entonces, esta es la primera parte de cómo darle movimiento a, a nuestras composiciones gráficas, ¿cierto?
Recuerden siempre, como les decía, para trabajar de una forma ordenada. Bueno, este programa, porque les da la posibilidad no les da otra posibilidad sino crear capa sobre capa y de pronto asociarlas creando grupos. Miren que aquí donde se crean las capas hay una carpetica al lado y con eso crean grupos. Ustedes crean una carpeta y ingresan cada uno de los elementos que quieren intervenir ahí. Un ejemplo, estamos aquí en imágenes y voy a crear el grupo de las imágenes. Entonces, aquí me da grupo, selecciono las 3 imágenes que trabajo, clic sostenido sobre ellas y las llevo a grupo y ahí está dentro del grupo 1, que llamaría yo imágenes. Por ejemplo, ¿sí? En caso de que vaya a trabajar con muchas más imágenes como para mantener un poco de orden. Bueno, pero para lo que vamos no las necesitamos agrupadas, de hecho las necesitamos todas por fuera y cada una en su capa. Porque vamos, démosle guardar aquí. Porque vamos a utilizar otra interfase que se llama After Effects. Esta interfase ya es una interfase dedicada a la animación, básicamente, y hacer postproducción o animación sobre video. O sea, se pueden animar personajes, objetos, se pueden animar, se puede hacer, como les digo, introducir animaciones a los videos. Con este programa se hacen, no sé si ustedes son fans de las series, a mí me gustan mucho. Hay una en particular que se llama The Walking Dead. Esa serie, los efectos visuales los hacen con este programa, con After Effects. ¿Qué tipo de efectos? Por ejemplo, cuando ustedes ven esas atmósferas que ven el día, que está gris y todos los colores son como parditos. Cuando están los zombies, dense cuenta que toda la atmósfera se pone de unos colores como ocres. Ese tipo de colores y eso se llama corrección de color en la creación de audiovisual. Entonces, ese tipo de efectos se hacen con corrección de color y los hacemos con este programa. Voy a abrir la interfase y se las voy a presentar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Claro? Claro ¿Dudas? como el agua, al menos para mí, no sé el resto de compañeras. Bueno, perfecto. Compañeros. Cualquier inquietud, cualquier duda, ¿les pareció fácil ponerle movimiento a las cosas en el Photoshop? Dense cuenta que de pronto no podemos hacer mucho, pero si nos fijamos en detalles, por ejemplo, la velocidad en que aparecen los elementos o los cambios de colores, por ejemplo, lo que iba a hacer con el texto de proyecto era hacer varios de colores, entonces uno, si los hace cambiar de colores, parece que el texto parpadeara, por lo menos si utiliza dos líneas de color, parece que el texto parpadeara y eso, por ejemplo, imagínense en un anuncio de atención, atención, pan, de blanco a negro o de negro a rojo, así, de varias veces rápido, eso llama la atención. Entonces, nada, ahí es como para que recorten sus imágenes, las fundan, y comiencen a moverlas y a crear y a sacar toda esa creatividad. El por qué les empecé a explicar cómo cortar las imágenes precisamente es por eso, porque si vamos a traer, como les decía en un principio, los programas que hemos estado trabajando todos se comunican entre sí, como se dieron cuenta la vez pasada, que un archivo de Photoshop lo incrustamos dentro de un archivo de Illustrator. Ahora, aquí en este programa de animación, podemos importar tanto archivos de Photoshop como del Illustrator. ¿Por qué las capas y por qué les explicaba las capas? Porque el programa de animación respeta todo lo que haya en una capa, no en subcapas. Acuérdense que el programa de ilustración, pueden poner capas dentro de las capas. No esas subcapas, las capas reales, la capa 1, 2, 3, él la respeta. Entonces, si por lo menos tenemos una composición de 14 fotos, no tratar de poner las fotos en una sola capa, sino poner
14 capas, para que cuando traigamos ese archivo al programa de animación, cada capa o cada imagen va a aparecer por separado y la vamos a poder mover por separado, ¿sí? Entonces eso nos va a facilitar mucho. Bueno, les voy a compartir entonces la interfase. Bueno, esto es After Effects. Dense cuenta que de alguna forma las interfaces se parecen mucho, es decir, tenemos barras de herramientas a la derecha y a la izquierda, una mesa de trabajo. Y como vimos en la parte de animación de Photoshop, tenemos una línea de tiempo, que es la parte de aquí abajo, que es donde vamos a empezar a hacer nuestras animaciones, ¿sí? La interfase tiene la barra de herramientas al principio, archivo, edición, como dice, lo que pasa es que este ya de pronto tiene efectos, ya tiene unos efectos diferentes, en edición ya tiene unos detallitos que van más hacia lo que es el programa y el por qué la edición. ¿Cómo empezamos a animar? Muy sencillo. Lo primero que hacemos es, si bien tenemos un archivo de algún, perdón, tenemos un archivo antes trabajado, lo podemos llamar desde aquí, abrir proyecto y buscamos el archivo que es, o uno nuevo. Aquí los archivos se llaman proyectos, como se dan cuenta, y uno puede tener sobre una misma animación muchos proyectos incluidos. Entonces, por lo menos podemos empezar el primer proyecto. Nos va a abrir. Bueno, a ver. Eso. Ah, no, perdón. Nos va a abrir el primer proyecto. Tenemos el proyecto sin nombre en estos momentos. Dentro del proyecto creamos composiciones. Las composiciones son, por decir algo, las animaciones que hacemos, porque por lo general uno para hacer un cuadro de animación, si hay un personaje animado y alrededor hay otros elementos que se muevan, bien sea el camino por donde él va caminando, las nubes, el sol, los pájaros, árboles, más personajes, animales, etcétera, cada uno va a ir animado, va a ir haciendo sus movimientos aparte. Entonces, cada composición va a ser una animación. Entonces, para crear composiciones, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de las herramientas, a la parte izquierda. Miren que en esta barra pequeña que está aquí, tenemos como una especie de cuadritos de cine y dice crear una nueva composición. Si le damos clic ahí, él nos va a abrir esta interfase que nos va a pedir las medidas de nuestra composición. Por lo general, ya viene con unas medidas para videos para web, videos para televisión, estos son pantalla plana, en HD, pero pues no nos podemos limitar a eso. Nosotros aquí mismo le podemos dar el tamaño que nosotros queramos. Por ejemplo, yo que les hablo mucho de las redes sociales y de anunciar en redes sociales, el tamaño estándar de un post en Facebook es de 500 por 500. Como les decía que hay que hacer las imágenes un poco más grandes para que a la hora de exportarlas o subirlas o postearlas queden en buena calidad, entonces vamos a hacerlo de 800 por 800. 800 de alto por 800 de largo. Además me da la proporción de los píxeles. Yo les aconsejo que lo dejen siempre en cuadrado, píxeles cuadrados. Es como la medida estándar, entonces para que no se compliquen y las composiciones no les vayan a salir a la hora de exportar, les vayan a salir raras, sino que salgan como las están ustedes viendo, mejor que los dejen así en cuadraditos. La velocidad de los fotogramas, a ver, aquí vamos a animar como vimos en la última parte de aquí en Photoshop, en una línea de tiempo con fotogramas clave. La animación se hace en segundos y dentro de cada segundo se meten un número de fotogramas o de foticos.
Cada animación es una fotico. Entonces, la velocidad de los fotogramas es como la velocidad a la que yo voy a animar. Entre más fotogramas haya dentro de un segundo, el movimiento se ve más fluido. Más fluido es que no se va a ver como cortado. Hay tipos de animación que se ven así. Por ejemplo, hay un tipo de animación que se llama stop motion, que son animaciones que se hacen con muñecos muchas veces hechos en materiales como plastilina. Entonces le toman una foto y él está en una posición, después le hace la modificación, le dobla la pierna, le pone la mano al lado, le toman otra foto y así le van dando el movimiento. Entonces, esas fotos, si esas fotos harían las veces de los fotogramas. Entonces, si ustedes hacen por lo menos en un segundo, toman 30 fotos, dense cuenta que el movimiento va a ser más detallado que si, por ejemplo, le ponemos 15 fotogramas, que sería la mitad, ya se vería el movimiento como más, como cortado, como pausado, porque no se vería tanto en detalle. Yo por lo general, eh, a título personal, animo siempre a 30 fotogramas por segundo, que es lo, pues, como lo estándar para hacer animaciones sobre video. No salen los 30 fotogramas por segundo, des en cuenta que marca 29,97 fotogramas por segundo, pero pues se toma como 30 fotogramas por segundo. Entonces, como les digo, 30 fotogramas por segundo si lo quieren hacer muy fluido para que se vea movimientos como muy naturales, y no se vea como tan artificial, porque pues básicamente este programa es precisamente es diseñado para animar y precisamente para hacer efectos en video. Entonces cuando uno ve esos efectos por lo menos de explosiones o naves que aparecen, uno lo que trata es de que eso se vea natural, que no se vea como un muñeco o como que está sobrepuesto. Entonces esto ayuda, los fotogramas, animar a velocidad de 30 fotogramas por segundo ayuda muchísimo. Bueno, aquí sobre la resolución, él pide resolución colocar completa. Yo la tengo en media para efectos de la renderizada. Mi máquina es una máquina un poquitico viejita, entonces no tiene tanta memoria. Entonces me toca hacer que el programa procese toda la información que vamos a mover. Entonces hago que la procese en una calidad inferior a la que va a salir. Por último, que tengamos en cuenta el cronograma de duración. Este cronómetro de duración es donde yo voy a decirle al programa de cuánto quiero la animación. Dense cuenta que en el Photoshop creamos cuadros de 2 segundos cada uno y eso nos generó una línea de tiempo de 16 segundos. Es decir, creamos como 8 cuadritos. ¿Sí? 16 segundos. Entonces, aquí no vamos a crear cuadros, sino que de antemano le vamos a decir, mire, yo quiero animar tantos segundos. Las voy a poner un poco en contexto. Un comercial de televisión, si ustedes lo cuentan, dura 30 segundos. El espacio comercial total en un programa, es decir, cuando ustedes se ven un capítulo de la novela por lo general dura de 7:30 a 8, un ejemplo. Pero en ese espacio hay un espacio de comerciales que por lo general son 3 minutos, o sea que dan 3 espacios de comercial y cada comercial dura 30 segundos. Entonces partan de la base. Si queremos que la animación se vea fluida, y vamos a colocar 30 foticos por cada segundo para que sea más fluida, entonces nuestras animaciones por lo general van a utilizar muy poco tiempo para que se vean fluidas. Es decir, no vamos a animar 20 segundos, por lo menos 20 segundos de animación es demasiado tiempo. Miren, yo voy a animar aquí en el cronómetro, solamente voy a colocar 3 segundos, 3 con 10 milésimas. Y le damos crear. Entonces, mire, él me crea un cuadro que fue lo que le dimos a crear ahora con unas medidas de 800 por 800. Inmediatamente me abre en la línea de tiempo, la composición y la línea de tiempo. ¿Listo? Aquí es donde voy a empezar a meter los elementos que voy a mover en mi espacio de 800 píxeles por 800 píxeles. Dentro de la interfase me está creando
la composición o la primera animación. Dense cuenta en la parte izquierda, que estamos encontrando aquí, composición 1. ¿Listo? Como les decía, esta herramienta es súper poderosa. Ella me va desde texto hasta... Es capaz de hacer que un video que está filmado de día parezca de noche. Entonces, o sea, es una herramienta supremamente poderosa. Entonces vamos a empezar por lo más básico. Vamos a la herramienta de texto o en su defecto, como les decía, los shortcuts o los atajos, la mayoría funcionan porque son programas hermanos, entonces funcionan igual. Si yo le doy T, en teoría, aquí es control T. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, control T, control T, perdón, control T, me genera, si ven cómo se puso el cursor, me genera inmediatamente la herramienta de texto. ¿Listo? Miren que por cada vez que estoy generando herramienta de texto, él aquí abajo, en la línea de tiempo, me está generando capas. ¿Se acuerdan que yo les hablé de las capas, de generar por lo general las imágenes en capas separadas? Mire que por cada actividad que yo haga dentro del programa, él me comienza a generar capas. En este momento vamos a borrarlas, vamos a crear el texto nuevo, tenemos... ¿Cómo era que nos llama? Qué pena, mujeres, yo tengo memoria de gallina. ¿Cómo es que nos llamamos? El proyectos, los emprendimientos, ¿cómo se llaman? ¿Me recuerdan, por favor? Ah, ya Oh, te digo. Recrearte proyectos. eso, eso, es que no, lo tengo escrito en el otro archivo y no me acuerdo. No, no, no. Entonces, no, ya, me llamo a Recrearte ver, proyectos. recrearte. A ver, vamos a escribir. A ver, en un minuto. Bueno, otra cosa. A ver. De pronto se me va a frisear un poquito porque este programa como es tan fuerte, ocupa mucha memoria y por la transmisión en vivo nos ponemos un poquito lentos. Entonces, ajá, ya empezamos a crearte. Acuérdense, preferiblemente como para animar las palabras o las líneas por separado. Entonces, recrearte proyectos. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a empezar con los secretos. Uno, en la mesa de trabajo o en el visor, porque aquí ya estamos hablando de video, entonces estamos hablando de visores, de pantallas en el visor. Se cuenta que en la parte inferior izquierda tenemos el porcentaje de cómo nos lo está marcando. ¿Sí? Estamos al 25%, podemos bajarle al 1%, al 100%. Si le damos ajuste, él inmediatamente lo va a subir y lo va a colocar al tamaño que yo tengo la mesa o el visor de trabajo, porque el visor yo lo puedo modificar. ¿Sí? Se cuenta que las barras se pueden mover. Entonces él me lo acomoda aquí. Si le doy el 100%, pues me lo va a subir a 800 píxeles y se me va a salir de lo que quiero ver. Pues aquí lo tengo. Como les digo, las interfaces, si empiezan a cacharrear una interfase como es por lo menos Photoshop, después se van con este Illustrator o después se van con este After Effects, se cuenta que van a reconocer muchos elementos. Por lo menos aquí tenemos texto, y si vamos a la parte derecha, que era donde antes teníamos las capas, recuerden que ahora las capas nos están saliendo aquí en la línea de tiempo, ahora aquí al lado tenemos también la parte del texto, de los caracteres. Entonces aquí podemos modificar las fuentes, modificar nuestro tipo de fuente, por ejemplo, gruesa. Podemos cambiar el tamaño. Pongámosle 120. ¿Sí? Si fuera, un ejemplo, si fuera que estuviéramos en una sola línea, ¿cierto? Perdón, estuviéramos escribiendo en diferentes líneas, también nos permite modificar de cada capa de texto, nos permite modificar el interlineado,
Si se dan cuenta que lo estoy cambiando, es lo más grande, o sea, el espacio entre las líneas. Puedo cambiar, aquí estoy cambiando de texto entre texto, no solamente con darle clic sobre el texto, dense cuenta que lo estoy seleccionando. Entonces pueden cambiar también el espacio entre las letras, ¿sí? O sea, pueden modificar el texto como cualquiera de las otras aplicaciones que estuvimos manejando. ¿Listo? ¿Qué otras ventajas tiene esto? A ver, tenemos aquí la herramienta eh, panorámica trasera, o yo le digo la de escoger el céntrico, porque si se dan cuenta, mire que a la capa del texto, con la ruedita del mouse, ustedes pueden hacer zoom sobre el proyecto. Entonces, la herramienta que les decía, panorámica trasera o la de mover el céntrico, se cuenta que tenemos el punto de centro y con esta herramienta con clic sostenido lo podemos mover para donde nosotros queramos. ¿Por qué les estoy enseñando este detalle? Porque hablábamos que hoy vamos a darle movimiento. Vimos que con que con el Photoshop podíamos modificar las, eh, como las características de nuestras capas o de nuestros textos, de nuestras imágenes. ¿Qué características? El ancho, el alto, en este caso la rotación, la opacidad, o sea, qué tanto se ve, la opacidad, la posición, ¿sí? Entonces, todos esos cambios que vamos a hacer van a ir muy ligados con el punto de centro, ¿sí? Porque el punto de centro, a ver, un ejemplo. Miren que si yo coloco el punto de centro en el rincón y le doy a proyecto, vamos a modificarle la escala. Aquí los atajos son más corticos, por lo menos aquí si si le dan proyecto y le dan en S de escala, él sale. Inmediatamente sale el valor de la escala. Si no, pues muy sencillo. Aquí tenemos en la parte izquierda, tenemos una flechita, le damos flechita y él me va a descargar dos condiciones. Una, que es una condición de texto, que es para hacer unas animaciones en específico para los textos, es decir, si ponen una imagen, esta pestaña no les va a aparecer. Y la otra que es de transformar, es decir, la que vamos a variarle valga la redundancia, los valores al texto o a la imagen, en este caso. Pues mire que si yo abro transformar, ya me aparece el punto de anclaje, está modificado aquí, la posición, está en dos valores, porque estamos, a ver, cuando ustedes han escuchado hablar de animación en 2D y en 3D, aquí va la explicación de qué es 2D y 3D. La posición va en dos dimensiones, va hacia arriba y hacia abajo, es decir, vertical, y va de izquierda a derecha, es decir, lateral. Esas serían las dos dimensiones. Alto, arriba y abajo, y ancho, que sería de un lado para el otro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en posición, si lo movemos los valores, miren que él está, si le hacemos el número más pequeño, se mueve hacia la izquierda, si el número lo hacemos más grande, se mueve a la derecha, ¿listo? De pronto aquí no vamos a ver demasiado de por qué movimos el centro, ¿sí? Solamente les explicamos, mira, aquí si hacemos el número más grande, vamos hacia abajo, si hacemos el número más pequeño, vamos hacia arriba, ¿listo? ¿Por qué modificamos el punto de anclaje o el punto central? Y va a la escala. Aquí la escala viene de la misma forma, viene ancho y alto. Pero si nosotros si se dan cuenta, aquí al ladito hay una cadenita, es decir, me está diciendo que los dos valores están encadenados. Si yo modifico uno, inmediatamente el otro me va a modificar el mismo valor. Si yo le quito esa cadenita y le doy clic y la desaparezco, ya puedo modificar el ancho, o el alto, perdón, miren, a mayor valor más alto, a menor valor más bajo, y le puedo modificar el ancho por separado.
Entonces, si yo hago esto, ya sería como para hacer una distorsión del texto, de la imagen, porque esto se aplica a una foto, o a una foto, a un texto, a un video, etcétera. Nos vamos para atrás. Vamos a devolver. Para devolverme control Z, hasta que aparezca. De nuevo, me aparece la cadenita y el 100%. Bueno, entonces aquí viene el por qué moví el centro. Si yo le doy a la escala que baje, dense cuenta que él está bajando hacia el punto de anclaje. ¿Se acuerdan que ahora en el Photoshop le dimos clic a un cronómetro para generar fotogramas clave, que son los que nos van a marcar los cambios que estamos haciendo? Aquí es lo mismo, damos un clic sobre el cronómetro y miren que el fotograma se creó. Aquí nos lo está marcando también. Si yo avanzo en el tiempo, dense cuenta que hicimos 3 segundos, pero les voy a mostrar qué tan amplio es un segundo en una animación. Miren aquí abajo, esto es el zoom de la línea de tiempo. Miren que lo tenemos en pequeño, es decir, lo tenemos mostrándome cada 15 segundos. Miren, 15 segundos, 30 fotogramas, un segundo, 15 fotogramas, 2 segundos, 15 fotogramas, 3 segundos. ¿Sí ven? 30 fotogramas por cada segundo. Si yo le doy al zoom y lo llevo grande, aquí ya me muestra, estos ya son los fotogramas, no son los segundos. O sea que miren todo lo que es un segundo. Ya me pasé. Hasta aquí llegué. Esto es un segundo. Todo esto es un solo segundo de animación. Que yo mueva en un segundo, por lo menos, a ver, volvamos a la animación. Si yo le cambio, dense cuenta que le di una escala de 20, creé el fotograma y moví mi cursor del tiempo en la línea de tiempo hasta un segundo. Si yo ya en ese segundo le aumento, digamos a 100, de una vez, le aumento la escala, entonces ya en ese segundo me va a hacer esa animación. Dense cuenta que él empieza a crecer donde tengo el punto de ancla o el centrico, como lo llamo yo. Miren, si yo lo cambio, el centrico, lo cambio aquí, dense cuenta que la animación va a cambiar totalmente. ¿Listo? ¿Por qué es tan vital este centrico? Porque además, si yo quiero a esta imagen en el segundo 1, cuando se vuelve grande, girarla, voy a rotación, creo primero, perdón, aquí quité el fotograma que no era eso. Voy a rotación, creo el primer fotograma, que estoy en 0, no he girado, avanzo en el tiempo, 10 fotogramas, estoy avanzando aquí, y le doy, aquí ya, si estuvieron, se les fue bien en el colegio con los ángulos y con trigonometría, esto les va a servir. Bueno, aquí vamos a girar unos 120 grados. Ojo, aquí hay valores tanto positivos como negativos. Si ustedes colocan 120, el programa asume que es 120 grados positivos. Si yo le coloco 120 grados positivos, entonces si doy clic, miren que ya giró mi animación, pues viene, crece y gira. Viene, crece y gira. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que si le doy valores positivos, él gira de acuerdo a las manecillas del reloj. ¿Listo? Si en cambio, digamos, quitemos los fotogramas. Creamos el fotograma 0, que es el primero. Lo dimos 10 fotogramas. En cambio, si yo le doy al valor menos 120, le doy Enter,
dense cuenta que ya el giro me lo va a hacer para el lado contrario. Entonces, positivo para la derecha, o perdón, positivo para los sentidos de la manecilla del reloj, negativo el lado contrario. ¿Listo? Esto de los valores positivos y negativos aquí tanto en la escala, bueno, pues en la escala no, porque de escala de 0 a 100 no se modifica, pero por lo menos en las posiciones, creo que las posiciones cuando le doy valores negativos, él me voltea el texto, es decir, me coloca el texto al revés. Opacidad, vamos a hacerle una última animación aquí, opacidad. Entonces ya hicimos el giro, para que no nos distraigamos de este, quitemos el texto aquí. Ya hicimos el giro, entonces en la opacidad, estamos en 100, ¿cierto? Porque se ve todo el letrero, y en los 10 fotogramas siguientes le vamos a dar 0, es decir, que en 10 fotogramas va a salir. Si vamos desde el principio, vamos para atrás, atrás, y que se nos borraron unos fotogramas de aquí. Bueno, a ver, empecemos de nuevo. Aquí estamos en, esta es la escala. Esta es la escala. Aquí la vamos a colocar. Ajá, aquí está la escala. Y aquí para adelante vamos a girar. Entonces vamos a hacerle que un giro completo en 10 segundos. Vamos a decirle que un giro de 360. Se va a dar el giro completo. Y después de que el giro completo, unos milisegundos después, empiece a hacer un desvanecimiento y se vaya. ¿Listo? Entonces, aquí variamos, aquí cambiamos varios valores dentro de una línea de tiempo aproximada de 2 segundos. Entonces hicimos esta animación. ¿Listo? Esperen, lo cierro aquí para que no. Dense cuenta, o sea, nomás hicimos ese movimiento y ocupamos 2 segundos. Es decir que, digamos, si es una palabra de 3, si es, perdón, una frase de 3 palabras, serían 6 segundos para animar solo una frase. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica esto mismo en imágenes. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a importar materiales. Aquí vamos a archivo, importar. Él nos va a decir si un archivo o varios archivos al mismo tiempo. Vamos a importar varios archivos. Entonces él nos lleva al navegador de nuestro compu, que es donde vamos a buscar los archivos. Vamos hasta empoderarte. Aquí tengo varios, empecemos con imágenes de nosotros. Importemos 2 imágenes. Además importemos las imágenes, no sé si se acuerdan ustedes de cuando fundimos al escalador y el fondo. Vamos a hacer un ejercicio con el escalador y el fondo. Y vamos a importar las dos de nuestro emprendimiento. Para importar archivos seleccionados, o sea, yo podría importarlos todos, seleccionándolos todos, ¿sí? O puedo importar los archivos que quiero seleccionar, en este caso por lo menos esta foto, esto. Vamos a importar el proyecto con el que hemos trabajado no, este no, todavía no. Esta foto, y qué más, a ver, qué más importante aquí. No, por ahora solamente estas 4 fotos. ¿Listo? Entonces, mire, él aquí me trae las fotos. ¿Listo? Mire que si yo doy, a ver, les amplío un poquito, si yo doy clic sobre la imagen, él tiene como una previsualización aquí arriba. Entonces, si yo le doy clic a la otra foto, me muestra la otra foto. Si le doy clic a la otra imagen, entonces, esto nos sirve mucho a la hora de encontrar los archivos.
Preferiblemente nombrarlos para saber uno qué archivo es qué y dónde estamos trabajando. Atajo, barra tabuladora y sostenido para poder mover nuestra composición. ¿Listo? Perdón. Qué pena. Listo. Entonces aquí ya tenemos texto. Vamos a cancelar estas imagencitas. Vamos a traer. ¿Cómo traemos una imagen a nuestra composición? Solo con arrastrarla. Ahora bien, como les decía, muchas veces uno tiene que animar elementos por separado y cada animación la va a hacer del tamaño cada animación o cada composición la va a hacer del tamaño del elemento. Entonces, solo con tomar la imagen y arrastrarla hacia el botón de composición, él me crea una composición, mire, composición 301, le da el mismo nombre de la imagen y me crea una composición del mismo tamaño de la imagen. ¿Sí? Otra cosa, dentro de la línea de tiempo, aquí ya está la imagen. Nosotros a nuestras composiciones les podemos cambiar el nombre, le damos clic derecho a la composición, cambiar nombre, pongámosle composición 2, por ejemplo. Listo, así van en orden. Entonces, miren que aquí ya cambia el nombre también. Aquí tenemos la foto. Lo que les decía, abrimos. Dense cuenta que como esto ya no es un texto, ya no me aparece la pestaña de texto, solo transformación, todas las anteriores opciones que teníamos de valores. Lo mismo, escala, entonces escala, rotación, ¿sí? Posición, y actúan de la misma forma. A ver, vamos a, esto es escala, el 100%, rotación de 0 para que vuelva su número y posición con que tomamos el elemento en nuestra mesa de trabajo, un clic sostenido y lo podemos mover. Aquí es fácil porque tenemos un solo elemento, pero cuando tenemos varios elementos y van a estar uno sobre otro, es difícil tomarlos, es mejor seleccionarlos desde aquí de la barra de las capas. Entonces, animación simple, por ejemplo, vamos a moverlo de un lado al otro. Vamos a hacer bueno, vamos a utilizar estas otras, no, vamos a hacerlo primero que se mueva. Entonces vamos a traerlo de un punto A, vamos a nuestros valores, le damos clic a posición aquí en 0, bueno, no todo tiene que ser en 0, tampoco se va mostrando. Digamos que queremos que la imagen se vea y en el segundo, en el fotograma 15, la mitad del segundo, la imagen comience a moverse y al segundo 1 se mueva hacia la derecha. ¿Listo? Dense cuenta que yo me marcó los dos fotogramas. Miren, los dos fotogramas. Uno está en la posición aquí, dos está en la posición acá. Y me marca la trayectoria. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan que cuando editamos fotos con la herramienta de pluma, nos daba la posibilidad de mover vectores para hacer unas curvitas. ¿Se acuerdan que nosotros recortamos como una S, una curva? Bueno, aquí es muy parecido. Nosotros también podemos, mire que aquí tenemos unos vectores, si ven los puntos, o sea, los fotogramas son los cuadrados y vemos unos punticos. Mire que estos punticos, si yo los muevo, me crean curvas en el desplazamiento. Entonces, a la hora de yo mover esto, la imagen se va a mover con curvas. Si yo los dejo rectos, como estaban en un principio, más cerca al fotograma, entonces el movimiento ya va a ser recto. Entonces, cerremos un poco el tiempo para que no se demore tanto en hacer el loop. Entonces,
Dense cuenta que ya aquí los movimientos se vuelven más complicados que como los hicimos en el Photoshop. Dense cuenta que aquí ya solamente con dos fotogramas podemos hacer que él en una sola trayectoria tome caminos diferentes, ¿sí? Entonces, esto enriquece más el movimiento. Eh, de nuevo, 0, 0. Como este programa está hecho precisamente para hacer efectos visuales, lo que trata él es de alguna forma engañar a la vista. Entonces él tiene unas propiedades muy bacanas, muy chéveres. Una de ellas es, mire que aquí dentro de la línea de tiempo tenemos unos valores. Hay uno muy especial que es este, que habilita el desenfoque de movimiento. Dense cuenta que en la física, cuando ustedes ven moverse algo a una velocidad muy rápida, ustedes no lo ven bien definido. La velocidad hace que uno lo vea borroso. Este programa es tan poderoso que si ustedes activan esta propiedad y dentro de la capa, mire que dentro de la capa ellos han metido unos valores y hay un valor que está sin señalar y tiene como el baloncito de movimiento. Si yo coloco y activo, digamos, esa propiedad. A ver, primero, si le damos movimiento sin activarla, se cuenta que él se ve de una forma muy normal. A ver, vamos a darle, llega de aquí, llega hasta aquí, y de aquí se va a ir para acá. Entonces, cerramos para que el movimiento sea recto. Si vieron que si yo muevo el cursor, perdón, ese es el fotograma. Si yo muevo los cursores, se generan curvas y hace un rato había aquí un cursorcito, no sé qué, a ver, para verlo tenemos que acercarnos eso. Había un cursorcito que me generaba una curva. Pues si yo lo traigo al fotograma, el movimiento queda recto. Lo mismo voy a hacer con este, para que los movimientos sean rectos. ¿Sí? Entonces, así se movería. Miren, bueno, vamos a hacerlo más cerquita. Vamos a correrlo un poco para que lo vean. Entonces, así se movería sin el efecto de borroso sin movimiento, ¿cierto? Pero si yo, cerrémoslo un poco para que sea más rápida, pero si yo le activo el valor y le activo, dense cuenta que cuando él se mueve, aquí eso se llama renderizar, él está guardando los cambios hechos dentro de la memoria volátil del computador para hacer un movimiento. Mire que ya el movimiento que él hace se ve como más natural porque hace como, sí, como un desenfoque. De hecho, él se alcanza a ver a la mitad de los movimientos. Mire que la imagen, si yo lo quito, la imagen queda clara. Si yo lo activo, él inmediatamente me genera el desenfoque. Entonces, eso a la hora de que yo haga mover las cosas, a ver, les voy a dar un ejemplo para que se vea más detallado. Si yo muevo las cosas y todas las activo, utilicemos estas dos imágenes, todas las activo con el mismo valor. Una cosa, si yo con control y dándole clic a cada carpeta, las puedo ir seleccionando. Si yo tengo dos carpetas seleccionadas y le doy S, que sería el valor de la escala, los dos me abren la escala. Si modifico uno, los dos hacen la misma modificación. Es decir, si yo modifico cualquier capa que esté seleccionada con otra, sean 2, 3, 4, todas las capas, se van a modificar en el mismo valor todas. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos hasta aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñitas, son muy grandes. Dense cuenta que aquí me está marcando las imágenes que estoy cambiando
Las hice muy grandes, entonces las estoy cerrando para que se acoplen más a la mesa de trabajo. Exactamente. Eso. Ahí. Cerramos esta para que nos dé edición. A ver que se cierre. Allí, perfecto. Muy bueno, vamos a ver una animación un poco más sencilla. Y donde vamos a poder ver lo que les digo. Entonces, la primera imagen, cerramos estas dos, la primera imagen viene de aquí, entonces le damos a esta imagen, le damos posición, entonces viene de aquí, corre aquí, aquí, perdón, fotograma 1, marcamos, movemos, fotograma 2, perdón, movemos el tiempo, fotograma 3, listo, cerramos esto aquí para que nos dé derechito, ¿dónde está el otro? Aquí está. Encajamos, listo, ahí salió. Entonces hacemos que, aquí está, hacemos que vamos más pequeño, hacemos que la imagen, la segunda imagen, vamos a ponerla, acuérdense, la capa que esté por arriba siempre va a ir primero, va a ir adelante, entonces hacemos que esta imagen esté aquí arriba, ¿cierto? Le damos posición y nuestro primer fotograma va a ser ese, ya está ahí quieta. Cerremos la otra imagen, ya está ahí quieta. Ahí, listo. ¿Listo? Entonces, aquí mi primera foto no está, aquí mi foto llega al centro y es donde va a empezar a moverse hacia abajo. Cuando ella se mueva hacia abajo, o sea, cuando ella llegue a su punto final abajo, yo quiero, aquí estoy moviendo con el shift y las flechas del teclado. Yo quiero que la imagen llegue hasta aquí. Listo, y me muestre el desayuno sorpresa. Vamos a ver un pedazo del desayuno sorpresa. Listo. Y que después de estar aquí, otros 15 fotogramas después, esta imagen salga para la derecha. ¿Sí? Acuérdense que los movimientos siempre están ligados a nuestro punto de ancla, a nuestro centro. Entonces, aquí nos está haciendo el movimiento curvo. Vamos a enderezarlo para que quede recto el movimiento. Listo. Eso. Entonces así el movimiento lo va a hacer rectico. ¿Cierto? Entonces, bueno, estamos aquí. Dense cuenta que para yo modificar mire, aquí está el fotograma. Si yo lo selecciono, aquí está el fotograma 1, este es el fotograma 2 y este es el fotograma 3. Mire que este fotograma 3, aquí todavía se ve la imagen y yo no quiero que se vea. Entonces yo sigo marcando porque tengo la línea de tiempo sobre el fotograma, ¿no? Si yo colocara la línea de tiempo en otro lado y muevo la imagen, él me genera un fotograma adicional. Entonces estoy editando solo ese fotograma. Aquí la saco y quiero entonces que cuando llegue al centro, la tercera foto, que es la que vamos a poner ahora acá arriba, la tercera foto, esta va a salir hacia la izquierda, entonces que la tercera foto esté a la derecha. Vamos un poco más para que se vea. Y va a estar a la derecha. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro primer fotograma clave. O sea, de ahí va a salir.
Entonces, a los siguientes 15 fotogramas, que es cuando sale la otra foto, entramos nosotros. Se me fue muy larga. Y entramos nosotros con la otra imagen. Y a este vamos a hacerle algo más. A este vamos a hacer estamos con la imagen. Y aquí llegamos. A ver. ¿Por qué no me marco fotograma? Estamos en este. ¿Cierto? Ese es este de aquí. Correcto, correcto. Estamos aquí. Cogemos ese mismo y lo movemos aquí. ¿Qué pasó? Qué pena. Miren mi error. Yo hace un rato modifiqué la escala, ¿cierto? Y lo dejé en el valor de escala, ¿sí? Lo dejé ahí modificado. Y lo estaba asumiendo que era la posición. Entonces, posición de nuevo. Por eso no aparecían los fotogramas. O sea, hay que estar muy pendiente. En su defecto, es mejor poner todo. Miren que aquí está el fotograma de la escala que lo necesito ahora. Y necesitamos es generar el recorrido de la imagen. Entonces cambiamos posición, le damos posición, 15 fotogramas, la imagen sale, esta entra, ¿cierto? A ver, eso, da un puntico más. Eso. Entonces, ¿cómo voy a sacar la imagen como del cuadro? Sencillo. Le muevo un poquito el cursor del tiempo, como para darle unos segundos de exposición a la foto. Como ya tenemos marcado, perdón, deshagámonos de él. Entonces, colocamos un fotograma en la escala la tenemos al 200, que fue la escala que le colocamos para que nos cuadrara. La animación va a ir hasta los 2 segundos con 15, entonces de ahí a los 2 segundos con 15 vamos a hacer que de ahí se vaya a 0. Se vaya a 0. ¿Listo? Entonces, si le damos clic, ahí está renderizando, está guardando en la memoria. Si ven que cada movimiento se ve como les decía, el borroso hace ver que el movimiento es como más natural. Sí, si se viera todo bien enfocado, el movimiento se vería de alguna forma artificial. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? Hola. ¿Estamos despiertos? Aquí estamos, no nos hemos ido, no, aquí bueno, estamos. perfecto. Bueno, entonces, todo lo que les he estado diciendo, ¿se acuerda que les hablaba ser ordenado y tener imágenes por, por capas? ¿Por qué por capas? Muy sencillo. Esta herramienta también me permite importar, como lo hacía con el Illustrator o con el Photoshop, que era coger desde el navegador y arrastrar los archivos. Entonces, por lo menos voy a arrastrar en estos momentos el archivo de Proyecto 1, que fue el archivo con el que estuvimos trabajando en Photoshop. Miren cuando yo importo un archivo en Photoshop. Cuando él está dividido en capas, él me pregunta, lo vamos a importar como una composición. Acuérdese que composición es cada animación que voy a hacer. Entonces me está preguntando, ¿lo voy a importar como un material para animar o lo voy a importar como material de archivo? Si yo le digo material de archivo, él me va a importar el archivo en Photoshop, pero me lo va a importar como están estos de aquí. Como si ven que es un solo archivo y es una imagen,
me lo va a importar en una sola imagen. Si yo le doy composición, él ya me hace otra pregunta que es el estilo de capas editables o fusionadas. Entonces, como lo que queremos es animar nuestro póster o nuestro anuncio, entonces le vamos a dar editar. Él por defecto va a venir que permite la creación de proyectos en 3D desde Photoshop. Eso es bueno que lo investiguen, que Photoshop también permite hacer proyectos con 3D. Este programa también, a ver, les explico un concepto de la tercera dimensión. Hablamos de dos dimensiones, alto y ancho, o alto, sí, alto y ancho, ¿sí? La tercera dimensión, ¿cuál sería? La profundidad, ¿sí? Sería entonces alto, ancho y profundidad. Eso sería la tercera dimensión. Hay programas que diseñan o elaboran figuras en 3 dimensiones, es decir, les dan profundidad. Dense cuenta que nosotros ahora hemos estado escribiendo el texto y el texto es plano, alto y ancho solamente. Si lo trabajáramos con uno de esos programas, le podríamos dar además del ancho, le podríamos dar grosor, ¿sí? Y el grosor se veía. Este programa no crea los archivos en 3D, pero como les decía, como es para hacer efectos visuales, él crea la ilusión de 3D, de profundidad. Ahora les voy a mostrar cómo. ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque precisamente se cuenta que el proyecto o el archivo Photoshop que estamos trayendo ya me dice que voy a poder trabajarlo en 3 dimensiones. Entonces, si le damos a aceptar, se cuenta que lo va a importar y inmediatamente me va a crear proyecto 1, que es el proyecto que habíamos creado, y me va a crear sus diferentes capas, ¿cierto? Entonces, si yo le doy doble clic a proyecto 1, me va a aparecer el proyecto que teníamos en Photoshop, si ven las letras, si ven las fotos, y cada uno de sus elementos por separado. Los letreros, a ver, les cierro un poquito para que puedan ver. Entonces, a ver de nuevo. Entonces tenemos el letrero rojo, el letrero morado, el letrero en blanco, su sombra, la imagen 1, las otras imágenes que las teníamos desvanecidas, creo que es otra capa que tenemos apagada, y el fondo. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que por eso les hablaba de tener los proyectos en capas, porque yo, por ejemplo, aquí en el texto rojo, si yo le doy clic al texto rojo, dense cuenta que yo puedo mover el texto rojo, ¿sí? Si le doy clic a estos dos, recrearte, que serían el texto y la sombra, si los muevo, se mueven. Y dense cuenta que tendría mi composición gráfica hecha, organizada, y además puedo traerla a la estación de trabajo, ponerla en el After Effects, importarla por separado y empezar a animarla, ¿sí? Como lo hicimos con el Photoshop, alto, ancho, opacidad, podemos moverlas, ¿sí? Como lo hicimos hace un rato. Lo que les decía, cómo él no genera, o sea, él no diseña en 3D, pero da la sensación de 3D. ¿Cómo creamos esa sensación de 3D? Se cuenta que entre las opciones que teníamos, además de la de el movimiento fluido, el desenfoque de movimiento, tenemos un cubito. Este cubito, si nosotros se lo activamos al proyecto, por ejemplo, acuérdense que siempre todo se va a aplicar al punto de anclaje. Entonces, el punto de anclaje está en el centro, él está tomando la medida de nuestro trabajo. Entonces, digamos, para que lo hagamos un poco más organizado, el punto de anclaje lo podemos traer aquí, digamos, pongámoslo aquí arriba del texto. ¿Listo? Dense cuenta que el punto de anclaje
ya cambió y tiene 3 punticos o 3 flechas, sino que hay una que no se ve, que es la azul, que es el vector Z. Tenemos Y, que es arriba y abajo, arriba, abajo, es alto, X, que sería el ancho, ¿cierto? Izquierda o derecha, y ya tenemos un tercer vector, la tercera dimensión, que sería la Z, que esa sería profundidad. Y dense cuenta cuando le doy clic sostenido y le doy hacia adelante y hacia atrás. Si le doy hacia adelante con el mouse, él comienza a irse hacia atrás, comienza a volverse más pequeño, al punto que reduce su tamaño, porque acuérdense que cada vez que nosotros vemos las cosas lejos, las estamos viendo más pequeñas. Si le damos con el clic sostenido en la Z y le damos hacia atrás o hacia abajo, vamos a obtener el efecto contrario, que sería acercarlo, ¿sí? Entonces, él aquí ya me está trabajando en 3 dimensiones o en 3 planos: alto, ancho y profundidad. ¿Ok? Vamos a ver. Mire, a la derecha, mire que ahí lo traigo hacia el centro, esperen que renderice, mire que se hace más grande, y si lo traigo hacia el centro, se va a salir de la composición, y miren lo que yo lo tengo súper gigante, ¿sí? Esta es la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar por qué les hablaba de que él genera sensación de 3D. Además de poder mover imágenes, vectores, los vectores son los que se hacen con el Illustrator. Voy a tratar de mostrarles un poco. Además de hacer todo eso, en la parte de sus efectos, perdón, a cada capa le podemos aplicar un efecto. Tenemos efectos, como les decía, desde corrección de color hasta desenfoques, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos desenfoque gaussiano para hacer la sombra? Con este podemos jugar, por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Digamos que queremos dar precisamente esa sensación de 3D. Entonces, con este letrero de proyectos, perdón, de proyectos. Entonces lo traemos a una distancia normal, podamos verlo, normal, atrás, digamos, ¿cierto? Como le activamos la capa de 3D, mire lo que pasa en los valores de las propiedades de la capa. Cuando abro transformación, dense cuenta que antes teníamos 2 valores, ahora en todos tenemos, o en todos los que es aplicable, porque por lo menos en rotación él nos da las rotaciones por separado, o sea, del vector X, Y, Z, X. Entonces, en posición, dense cuenta que ya hablamos de un lado y el otro, hablamos de arriba y abajo, o perdón, abajo y arriba, y hablamos de adelante, a ver, vamos a ver, atrás, cuando es pequeño el número, perdón, cuando aumentamos el número, porque eso, ojo, eso tenemos que tener en cuenta. Dense cuenta que yo aquí en la posición estaba en un número negativo, en menos 49. Menos 49 es un número pequeño. Si yo le doy menos 20, menos 14, es un número mayor. Entonces, cada vez que subo el número, él se va más para atrás, más hacia el fondo en su vector Z. ¿Sí? Y si le hago el número más pequeño, es decir, le doy, aquí le voy a dar menos 100, se cuenta que ya lo traigo al frente. Démosle menos, no se notó mucho, menos 600, perdón, menos 600. Pues, ya lo tengo aquí, más al frentecito, ¿cierto? También va bueno, a ver aquí, lo bueno. Entonces, la sensación de 3D que podemos dar con los efectos que les decía. Por ejemplo, en posición, tenemos la posición
desde atrás, recuerden principios básicos de la física. Si el objeto está lejos, además de verlo pequeño, lo vamos a ver desenfocado. O sea, con una cámara, cuando ustedes ven que la persona está muy lejos, está fuera de foco, entonces le damos el mismo efecto que le dimos en el programa pasado, que es desenfoque gaussino. Él lo da un desenfoque tanto horizontal como vertical. Miren que aquí aparece, quiero que noten otra cosa. La herramienta de la izquierda cambió, ya tiene dos pestañas, una que es proyecto, donde me muestra los elementos, y otra que es los efectos que voy poniéndole a cada capa. Si yo por lo menos marco recrearte, mire que recrearte no le he puesto ningún efecto y no tiene nada. Si le doy a proyecto 1, que es el rojo, cambiémosle el nombre para que lo identifiquemos. Proyecto 1, proyectos 1. Proyectos 1 ya tenemos el primer efecto puesto, entonces en la pestaña de efectos nos muestra el efecto que le estamos poniendo. Entonces, como les decía, si el objeto está lejos, muy lejos, además de estar pequeño, él va a verse desenfocado. Si yo aumento los valores del desenfoque, se cuenta que él comienza a desenfocarme el objeto. Miren que ya no se ve con claridad. Entonces, si vamos a las propiedades, miren que ya me apareció una nueva pestaña que es los efectos. Aquí aparece el efecto. Si yo la abro, él me va a marcar el desenfoque, ¿cierto? El efecto de desenfoque que le estoy poniendo. Si abro el desenfoque, dense cuenta que yo cambié el valor en la línea de tiempo en el 0. Entonces, lo que tengo que crear, porque desde aquí va a empezar mi animación, es el primer fotograma clave, ¿cierto? Entonces, yo quiero que un poquito para ver más fotogramas. A medio segundo, al medio segundo, en, también, a ver, otra cosa que se me olvidaba. Estamos cambiando la posición, es decir, en la posición en su vector Z lo estamos llevando hacia atrás. Entonces, como también vamos a mover ese valor, en el segundo 0 marcamos nuestro primer fotograma en posición, que es el valor que estamos modificando. ¿Listo? Entonces, aquí, si vamos a efectos, aquí está el otro fotograma, que es el fotograma del efecto del desenfoque. Cada vez que ustedes vayan metiendo efectos y vayan haciendo modificaciones, él va a comenzar a crear fotogramas aquí abajo, y si son efectos, él va a abrir pestañas para abajo. Un tip o un secreto: si ustedes dan sobre la capa y hunde la letra U, él solamente va a sacar los valores que estamos modificando o que tienen fotogramas en ese momento. Entonces, para que no nos salga toda la chorrera, le damos U para trabajar solamente los dos valores que vamos a manejar. Entonces, vamos a la mitad. En la mitad ya cambiamos la posición. Entonces, cambia la posición, lo traemos hacia el frente, mucho más hacia el frente. Ahí me varió un poquito hacia la izquierda, yo lo quiero hacia el centro, por eso le ajusté el valor en R. Acuérdense que R es parte de la posición, ¿no? Él me estaba haciendo un avance hacia adelante, pero muy tirado hacia la izquierda, entonces esos dos valores se modificaron en este fotograma. Aquí ya el desenfoque se lo voy a colocar en 0, porque aquí ya está en la parte, digamos, que yo ya lo quiero ver clarito. Vamos a tener por un segundo visible. Generamos de nuevo en la posición otro fotograma, marcándole que desde ahí vamos a empezar otra vez el cambio. Corremos medio segundo. Ahora cogemos el vector. Apaguemos las otras capitas
para que no nos generen tanta distracción. Entonces, al segundo, al medio segundo, yo quiero que el letrero salga de nuevo hacia adelante, ¿cierto? Ups, salga aquí al frente. Dese cuenta que como lo tengo tan adelante, él se vino ya hacia abajo. O sea, yo lo estoy haciendo que salga hacia abajo. Si en su defecto yo le cambiara el valor hacia arriba, podría ser que la letra saliera hacia adelante, hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí la ven? Está por acá arriba trepada. Entonces, pongámoslo donde estaba, aquí. Me bajó mucho. Como control Z, control Z. Exactamente. Listo. Querido Oscar, ¿Sí? yo como siempre interrumpiendo la diversión. Ya van a ser casi las 9. Esto está en engomador, pero bueno, algunas compañeras se han despedido y han quedado a la espera del video, así que yo sé Bueno, que nos falta mucho. Este es un abrebocas, pero nos toca ya como ir cerrando, querido. listo. Bueno, entonces, dense cuenta que voy a hacerles aquí la última modificación. Y desenfocamos también. Desenfocamos mucho. Entonces, si corre, ups, ahora desde aquí, vamos a la opacidad y corremos hasta aquí y le damos menos opacidad y transparente. Exactamente. Aquí se va saliendo. Entonces, si la corremos, pues, traigo un poco, espero les traigo el visor para el frente, exacto. Aquí si la corremos, espera. Cerremos línea de tiempo, cerremos esto aquí que me quedó muy grande, exactamente. Eso sí renderiza poquito. Ahí está renderizando. Entonces, si se dan cuenta, con los efectos tanto el desenfoque como la posición, yo puedo dar el efecto de que el letrero viene desde muy atrás, cuando solamente he hecho pequeñas variaciones, lo hago más pequeño, o sea, esta misma sensación puedo crearla, digamos, con la escala. Si lo hago pequeño y borroso y lo voy haciendo grande y se vaya haciendo cada vez más claro, entonces él va a parecer que viene desde muy atrás, ¿sí? Que se va enfocando hasta cierto punto. Otra cosa, ¿por qué les hablaba yo también de que da sensación de 3D? El programa, además de crear las capas, yo puedo crear fondos en colores sólidos y tengo la posibilidad de crear a cada animación, darle un enfoque con una cámara. Yo que escojo una cámara, a la cámara, escojo el tipo de cámara que necesito. Por ejemplo, aquí me la tiene en la cámara 1 de 35 milímetros. Le doy a aceptar, ¿cierto? Uy, me quedó pegado. A ver, camarita. Lo quiso montar. Ya la montó eso. Le doy a aceptar. Entonces, dense cuenta que si yo voy a esta parte, él me da una visión lateral del enfoque de la cámara. Ya todo va a tener la misma visión de la cámara. Es decir, que si yo tengo otras pestañas en 3D, ellas van a aparecer, ¿sí? Si yo esas pestañas o esas imágenes las coloco en diferentes posiciones, a la hora de que yo las vea con mi cámara, perdón, cámara, aquí le damos a la mitad. Ahora que yo la vea con mi cámara, por ejemplo, la cámara, dése cuenta que ya aquí no haría un cambio de posición de las figuras, sino que
lo que, lo que le daría la posición y modificaría la posición es la cámara. La cámara solo funciona sobre capas que estén habilitadas en 3D. Entonces miren lo que pasa si yo, por ejemplo, le doy, estamos aquí. Si yo le doy clic aquí a mi cámara en posición y le modifico el vector X. Mire que ya me está trayendo el letrero que estaba atrás. O sea, no se está moviendo el letrero, sino que es la cámara la que está entrando. Entonces, si ponemos diferentes objetos en diferentes posiciones como de la capa, es decir, uno delante del otro, y pasamos una cámara por en medio de ellos, él va a generar sensación de 3D, va a generar como si estuviéramos pasando en medio de algo, sí, como si las cosas nos estuvieran pasando por encima. Bueno, yo creo que, haciendo más, espero que les haya servido. Recuerden que ya tienen unas herramientas para que puedan, si no tienen el Photoshop y el Illustrator para hacer las composiciones, que acuérdense que todo empieza con la base de la composición gráfica. Entonces, ustedes pueden utilizar las alternativas que les di, generar sus archivos en capas, esos archivos traerlos aquí a la máquina de animar, ir a la estación de trabajo, a la máquina de animar, ponerlos allí y darles el movimiento que quieran. En internet van a encontrar muchos tutoriales acerca del After Effects, que es el nombre del programa. Empápense en ellos, dense cuenta que se van a dar cuenta que la herramienta es muy poderosa y que se pueden hacer cosas. O sea, yo hoy traía material para hacerles muchas cosas más, pero pues el tiempo no lo permitió. Me falta otra oportunidad si las chicas de Empoderarte se animan. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención brindada. Nada, espero que les haya servido de algo, aunque hablo muy rápido y a veces me enredo. Espero que les haya servido algo las explicaciones. Traté de ser lo más básico y darles como las herramientas básicas para que puedan empezar y desarrollar creatividad, porque aquí dense cuenta que básicamente no se necesita sino ser creativo y curioso. Con esos detalles que les di, pueden hacer unas animaciones muy tenaces, porque si les meten como la curia, como el detalle y hacen las cositas bien detalladitas, los resultados van a ser magníficos. Los primeros van a ser pues no tan fluidos, pero todo es ejercitarse. Acuérdense que todo es la práctica, esa es la que hacen los maestros. Gracias, profe. En verdad Ah, que se necesita mucha práctica, súper práctica, disciplina, señor, muy para buenas noches, poder Alicia, ¿cómo hacer estás? esas grandes composiciones, profe. Te agradezco. No, muchas gracias. Muy profesional, muy creativo y comprometido para que nosotros nos empoderemos de esos No, conocimientos. claro, Gracias. Alicia, claro que sí. No, 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 y pues ya saben, tienen mis contactos, usted ya sabe que lo que necesiten, estoy para servirles. Eh, de pronto los ejemplos que les mostré, se cuenta que empezamos como haciendo unas animaciones muy básicas a partir de la herramienta de diseño gráfico. Empecemos a jugar con esa herramienta, empecemos a mover los textos, empecemos a mover las imágenes de un lado al otro, hacerlas pequeñas y grandes, para que nos vayamos soltando. Algo que es muy básico dentro de la animación, yo creo que es manejar el tiempo. Recuerden que es muy poco el tiempo que se necesita para que las cosas se vean fluidas y corran. Es decir, ¿no? Las animaciones por lo general son de segundos, de 3 segundos, de 2 segundos. Les repito, un comercial animado dura 30 segundos. En 30 segundos se da el mensaje completo. Se muestran las letras, se muestran las imágenes y pues se me pasó por falta de tiempo haberles mostrado cómo introducíamos el sonido, porque pues ustedes también tienen, o sea, ya con los otros
con los otros dos tutores se dieron cuenta de cómo pueden enfocar y hacer buenas piezas visuales, cómo grabar sus audios. Entonces, esta herramienta última que vimos, porque en esta herramienta, además de importar imágenes, como vieron, podemos importar videos y colocarles texto sobre los videos o imágenes sobre los videos. Podemos ponerles también audio. Entonces ya nuestros mensajes no van a ir solamente con las letras, sino que pueden ir acompañados de una narración, de un fondo musical. Voy a hablarles ya en términos de animación, de efectos, de sonido. Por lo menos cuando uno anima un lápiz escribiendo, por lo general se escucha la fricción del lápiz contra el papel. Toda esa reunión de movimiento, imagen y sonido, eso es lo que excita el cerebro y nos motiva y genera creatividad. Muy bueno, profe. No, pues Oscar, buenísimo. ¿Quién está por ahí? Hola, Nit. Hola. Estoy por acá también. No, Hola, muy agradecidas por todos los conocimientos, por todas esas herramientas que nos han brindado. Por eso le pedí a Martica que nos haga el favor y nos envíe las presentaciones para poder practicar. Claro. Sí, querida. Qué pena, espere, yo primero voy a cerrar el programa de animación. Y como les digo, los otros programas son unos programas poderosísimos. El de animación es, o sea, sí, Photoshop es el hijo del Illustrator y el Illustrator tiene un papá que se llama After Effects. O sea, con el programa de animación puedo utilizar las otras herramientas y ocupan mucha memoria. Entonces mi computadorcito a veces, por lo viejito, dice que las cosas se parecen a sus reyes. Necesita espacio para pensar. Nada, yo aquí les voy a compartir, esperen un momento, me organizo de nuevo. Yo en mi Drive les voy a compartir el enlace a una carpeta. En esa carpeta voy a colocar, en estos momentos tengo el archivo que les dije sobre los shortcuts o los atajos para que trabajen bien con los programas de edición. Algunos de esos shortcuts también sirven dentro del programa de animación, pero básicamente son para los de edición gráfica, ¿vale? Para que los tengan en cuenta, aquí les tengo el archivito, les voy a compartir el enlace a la carpeta. Y no les compartí, pues yo les dije también que les iba a regalar una, ¿por qué? A ver, parte de la idea es, para que desarrollen la creatividad, es darle elementos. Yo tengo un banco de fuentes, de letras, súper grande. Por eso precisamente no lo pude compartir hoy. Pesa alrededor de 1,5 GB, entonces él va a ser complicado para que lo descarguen. También hay muchas fuentes de las que hay ahí, como lo que hice fue copiar mi archivo de fuentes del computador. Hay muchas que ustedes ya van a tener en sus computadores. Entonces voy a hacerle una edición, voy a dejarlas como las letras con las que trabajamos, que son letras, unas son muy comerciales, otras son letras muy divertidas, como para hacer piezas con otros enfoques, ¿sí? Acuérdense que las mismas herramientas les permiten las fuentes modificarlas, entonces les voy a armar un paquetico y se los voy a dejar en esa carpeta para que lo estén consultando. Yo ahí les voy a estar dejando cositas, materiales, enlaces, por ejemplo, uno como diseñador gráfico, diseñador digital, por lo general necesita un banco de imágenes. A veces uno no cuenta con la cámara fotográfica para las fotos y poder expresar la idea, entonces es bueno tener un banco de imágenes. Los bancos de buenas imágenes y de imágenes, como les decía, en alta resolución, por lo general uno tiene que pagar. Yo tengo unas soluciones, unas alternativas que están las dos metodologías, tú puedes pagar una afiliación y tener acceso a muchas más fotos, pero igual él tiene unos bancos de imágenes supremamente completos y son gratis. Entonces voy a dejarles eso, enlaces a bancos de imágenes PNG, que son las de fondo transparente, imágenes a bancos de vectores, a bancos de iconos,
Que todo eso son herramientas que uno utiliza y son cosas que, por ejemplo, a ver, la creatividad muchas veces sale de lo que nos inspira a otro trabajo. Entonces esos bancos de imágenes sirven para eso, por lo menos ellos ahí muestran afiches. Entonces yo quiero hacer un afiche para un recital. Entonces me doy ideas con esos afiches que veo y eso me ayuda a elaborar mis composiciones. Entonces eso les va a servir mucho. No se los dejo ahora solamente les voy a colocar el enlace a la carpeta. Pueden entrar a la carpeta y lo que van a encontrar es ya el archivo que tiene los atajos. Pero si la siguen visitando van a encontrar regalitos. Yo les voy a estar dejando regalitos ahí. ¿Vale? Listo, querido Oscar. Pues nada, eso va a ser como el amigo secreto. Nos vas a ir endulzando poco a poco. Eso, endulzando poco a poco. Exactamente. No, Oscar, infinita, pero infinitamente agradecidas. Eres un excelente profesor. Nada de que hablo muy rápido ni me enredo. Para nada, el que sabe, sabe. Y el resto improvisamos. Entonces, pues mil gracias, Oscar. Claro que habrán otras oportunidades. Esta es como un primer acercamiento de muchos. Esperamos que sí. Y a las chicas que no se preocupen, les voy a compartir a los correos electrónicos las clases, tanto las 3 clases con el profe José Eugenio como las 3 clases con el profe Oscar. Y Gracias, los videos Martica. están ahí también están en el YouTube de Empoderarte, Fundación Empoderarte, ahí a YouTube he ido subiendo todos los videos. Así pues que no resta más que agradecerles a quienes aguantamos todos estas 12 encuentros virtuales, que estuvimos aquí súper puntuales, otros y otras estuvieron siguiendo pues las clases a través de los videos porque me han escrito, me han preguntado, así que yo sé que sí los han estado revisando. Y pues muchísimas gracias, chicas y chicos, continuamos en contacto, un fuerte abrazo. Marta. Gracias, Martica. Muchas gracias. Marta. Gracias, Marta, por todo. Muy bien, un abrazo para todos y todas. Gracias, Marta. Dinos, Camilo. Hola. Aquí Hola. buenas noches para la gente. Buenas Aquí noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Quería decirles una cosita antes de que se despidan. He tenido unos problemitas ahí de conectividad, pero pues menos mal estoy aquí y pude aquí estar para el cierre. Bueno, estos 3 módulos diferentes de sonido, de video y ahorita de animación, pues son, o sea, una herramienta muy fundamental, como lo he dicho desde el comienzo, para todos los proyectos que ustedes pueden estar desarrollando. Ahorita ya con este último módulo, pues se cierra, pero hay algo que falta que es como desarrollar esa pieza comunicativa. Entonces, pues para que ustedes se jueguen el coco, la idea es que nosotros podamos a ustedes darle la asesoría, pero que ustedes construyan el discurso y que ustedes, o sea, elaboren para cuando pues ya no nos volvamos a ver o ya esporádicamente, de todas maneras quedamos conectados, ustedes sí puedan solucionar todos lo que ustedes están produciendo y puedan, o sea, no depender de nadie, sino que sean autosuficientes en eso. Entonces, pues para que estén muy pendientes de eso y lo que vayan a desarrollar, se lo empiecen a jugar el coco desde ahora y empiecen a desarrollar una idea. Si va a ser pues con respecto al video, canción, o si va a ser con respecto, digamos, a algún proyecto ya específico de lo que yo estoy pues, viendo por ahí. Entonces, para que tengan eso en cuenta y vayan desarrollando la idea desde ahorita, para uno ya decir, bueno, vamos a hacer esto y poder aprovechar ese segmento al máximo, ¿no? Eso era como lo que tenía para decirles Martica, Dieli, y pues a toda la gente y a todas las chicas pues que están ahí muy pendientes, y han estado ahí súper pegadas a la nota. Yo creo que ahí faltaría también lo de los tutoriales de Tomás, de audio, que también son claves, los que hicimos con el BandLab. Todas esas aplicaciones son muy necesarias y muy efectivas para todos estos procesos. Muchas gracias también pues a Adiel y también a Marta, a Óscar y a todas las chicas y a toda la gente que ha estado pues ahí pendiente de toda esta dinámica. Gracias. Claro que sí, Cami, que pasen buena noche. Gracias, Martica. Un abrazo para todas. Nos vemos muy pronto. Listo, Diana, que el Señor te bendiga. Estaremos pendientes. Gracias, Un abracito. Vamos a estarlas bendiciones, llamando. muchas gracias por eso.